Al final nuestras tiendas intentamos que en ellas pasen cosas, gracias a ello estamos muy relacionados y en constante comunicación tanto el equipo de brand como el equipo de PR para que sucedan estas cosas. No solo es un punto transaccional, sino es un punto de encuentro, es donde se viene a socializar. A día de hoy todavía hay mucha gente que nos conoce por el podcast y no nos conoce por la marca de ropa. Esta misión nuestra, ¿no?, de que todo el mundo encuentre su pasión, pues les ayuda a gente a emprender, les ayuda a buscar su pasión, les ayuda a perseguirlo con perseverancia, que es al final parte de los ingredientes del éxito. La tecnología ha de ser transparente para que nosotros, en mi caso los retailers, nos dediquemos a lo que de verdad importa, que es a estar con nuestro cliente. La IA no puede sustituir esa creatividad. Tú le das, o sea, al final siempre eres tú el que le das los inputs a la IA para que te rebote alguna cosa. No hay nada comparado con que una persona te venda, con que una persona te aconseje. Al retail se viene a servir.